Les habla la doctora María de los Ángeles Rivas Viamonte, hoy 22 de noviembre del 2021. Se realiza un breve análisis político de las elecciones a gobernadores, legisladores y municipales que se realizaron el día de ayer, 21 de noviembre, en Venezuela. El duro revés de ver repetirse la historia mil veces es que el pueblo se encuentra en plena o absoluta desesperación porque no hay respuestas, no se creen posibilidades de ejercicio democrático en Venezuela. Más aún, cuando el gobierno ratifica su absoluto control y rechazo al ejercicio de la democracia y a mantenerse en el poder usando una guerra que inicia en cada proceso electoral. Una oposición fraccionada que asume posiciones democráticas ante la inexistencia del Estado y otra que no cree pero que solo espera un auxilio internacional. Los observadores internacionales carecen de fuero electoral, así se le indicó, y el CNE, quien insistió ser un apoderado posible de hacer lo correcto, resaltó ignorar el mal más vil de los comportamientos electorales, un ataque a muerte y heridos a electores en sitio obligado como elector a sufragar su voto. El CNE desconoció su ámbito de responsabilidad. La realidad más cruda es el abstencionismo. Recuerdo que ante el Tribunal Supremo de Justicia alegué que esta figura de la abstención no interpretada hasta ahora significa el rechazo electoral del pueblo, porque es el no sufragio, por tanto debería tomarse en cuenta en estos procesos decisorios. El Tribunal Supremo de Justicia Electoral derivó el caso a la Sala Constitucional y no dieron respuesta. Asumen que en los casos de pocos votos, la adjudicación del cargo sin veto es posible. Legalizar y legitimar a un funcionario. Pero, ¿qué está sucediendo reiteradamente? Como para que el pueblo no salga a votar. Todas las elecciones repiten el mismo patrón de hechos. Hoy desde horas de la madrugada se presentaron los miembros de mesa encontrándose centros de votación tomados por los chavistas, algunos con palos amenazando a los testigos para que no se reincorporaran como miembros y no asumieran sus funciones. No se admitió a los testigos ni otros miembros de mesa designados por el CNE y tampoco se tomaron testigos de los presentes ante la ausencia de testigos. Puede apreciarse que ya casi al mediodía el CNE indicó que ya el 76% de las mesas estaban instaladas. Incluso se denunció que habían mesas electorales que al cierre del proceso de votación, 4 de la tarde, no se instalaron porque las máquinas no funcionaban. Otras máquinas que se le depositaba un voto a un candidato de la oposición, fueron 10 casos que se presentaron. La papeleta entregó una papeleta diferente asignando el voto a un candidato diferente al identificado. Al caso se llevaron presa a una de las actores que decidió romper la papeleta por considerarla un fraude electoral. Esta es una coacción de terror. Otras formas de guerra electoral se evidenció en el chantaje y la corrupción que se le dieron al pueblo hambriento que no tiene forma de ganarse la vida, los cuales el gobierno con sus controles amenazaban con darle la bolsa CLAC o la comida en ese momento. Los llamados puntos rojos o puntos de control se establecieron al frente del centro electoral para chequear que el voto se haya realizado con efectividad, marcándolos en una lista de control que implicaba si no votaban a favor, les quitaban los beneficios sociales. Este acto de corrupción social y electoral se ha dado por más de 15 años. Entonces, es así como en otras oportunidades que se evidencia que, entre otros aspectos de corrupción administrativa, el carnet de la patria, al ser escaneado como modo operandi en el centro electoral, ocasiona que un voto es el reconocimiento de 10 votos. Eso sucedió en varias oportunidades y también se denunció. Al parecer, en esta oportunidad sucedió lo mismo. Luego se denunciaron que los electores
encontraron un desorden administrativo, especialmente las personas adultas e incapacitadas, a quienes le cambiaron el centro de votación o mesa sin que hubiera alguien que les informara la forma correcta de hacerlo o dónde ubicarse. Una doñita se cayó en el vaivén para poder ejercer el voto y otra persona que era minusválida no encontró a la persona que se comunicara con él porque era sordomudo. De esa manera se le indicó que no estaba siendo reconocido ni por la máquina o sistema captahuella ni por la data del cuaderno, tampoco había comunicación con el sistema interno del centro del CNE. El voto se anuló, se levantó un acta y la angustia pues que vivió la persona porque no sabe qué destino o situación implicaba el acta que se le levantó. Los militares tenían tomada los centros de votación con agresividad y trato mal a la oposición. Muchas veces le vaciaban la información o celulares a los miembros que estaban o electores que estaban en cola. La tensión generó inhabilitaciones a centros de comunicación y periodistas quienes no podían reportar e informar. Ya como siempre en horas de la tarde salieron los llamados colectivos, así se denunció en motos y tomaron centros de votación. Hubo tiroteos, heridos y muertos en el centro de votación. Para el CNE este hecho no es un hecho electoral. El gobierno desconoció a los observadores internacionales, así se indicó, tales como son Unión Europea, Estados Unidos, entre otros. Por tanto, esta gestión no tiene injerencia en los procesos electorales internos del CNE. Así se indicó. Desconocen los tratos internacionales, así como los demandantes venezolanos y estos entes deben entonces, como observadores, buscar las garantías electorales, para lo cual deben emitir un informe de si aceptan o no estas elecciones, dado que ellos estuvieron organizando toda la documentación en referencia al proceso. Ahora tienen que dar su apreciación internacional a los entes que corresponda, tan es la Organización de Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional. Por tanto, la Organización de las Naciones Unidas se declararon en debate continuo para analizar las situaciones de elecciones en Venezuela y situación que vive Cuba y las elecciones de Nicaragua. Al respecto, desconoce las elecciones de Venezuela y de Nicaragua. En ese sentido, se reseñó que exiliados en Estados Unidos, funcionarios del gobierno de Maduro, habían indicado que era una farsa electoral y ya por tanto tenían resultados electorales determinados. Pero el pronunciamiento no llegó a más, excepto a simplemente ser denunciado. En ese sentido, el pueblo de Venezuela nuevamente recibe la ausencia de acciones protectoras de la institucionalidad internacional. Otros, como por ejemplo el pueblo, en su argot coloquial, deciden atribuirle a este problema de desestimación electoral o de abstención a la alta división de la oposición, cuya fracción y ansia de ejercer una postura gubernamental se mantuviera en firme ante el gobierno, con la aspiración de que el pueblo se unificara para la derrota de la corrupción electoral. El pueblo lo determinó como un voto castigo. Y entre otras opiniones se echan la culpa entre unos y otros. El desencanto no tiene precio ni las esperanzas tampoco. Hay falta de madurez, así como objetivos claros que permitan apreciar los valores de nuestros candidatos en un duro reto a futuro. Difícil hasta ahora porque en 20 años no han habido coincidencias en estos criterios. La pandemia es otro aspecto que pudo influir en estas votaciones, así como la falta de transporte, falta de salario y el alto costo de transporte. De todo ello volvemos al punto de inicio, de lo cual se ha estado debatiendo por las redes. Primero, un CNE que no se reconoce a nivel internacional porque no tiene representación de su mesa en igualdad de condiciones a las partes representativas en unas elecciones, por tanto son de absoluto del gobierno.
Y el tercero es de absoluto control del gobierno. Segundo, un gobierno cuyo manejo de la estructura gubernamental no es reconocido por ser ilegal, ilegítimo y no representativo. Y un TSJ que ampara esta situación. 3. Un gobierno interino reconocido por la mayoría de los países internacionales, pero que presenta debilidades de liderazgo y de conducción organizativa, ha sido también atacado por dejar hacer corrupción administrativa a nivel de los activos internacionales. 4. Hay una demanda ante la Corte Penal Internacional por crimen de lesa humanidad del gobierno de Maduro, de quien se espera pronta intervención calificativa de definir autores para las audiencias, cargos y penas. 5. Una población migrante que sigue pidiendo auxilio sin ocupación internacional y un pueblo que se mantiene sin comer y cuyo mantenimiento de salud se lo da las matas de mango. 6. Una fase de penalización o acuerdo por colaboración ante el juicio de los Estados Unidos con el Pollo Carvajal, Alex Sack, entre otros que están suministrando la información para el descubrimiento de rutas de tráfico de droga, desnacionalización de los recursos venezolanos y contrabando. En ese sentido, también ya se está hablando de unas nuevas expectativas, de una nueva tendencia de discurso. ¿Cuáles son? Dada los siguientes resultados. Primero, el discurso de la oposición divisionista. Unos no deben de ir a votar, siendo que eran parte en las elecciones actuales. B. Eso era doble discurso. B. Otros deben ir a votar para unificarse y enfrentar el gobierno por la ausencia del apoyo internacional. 2. Un discurso del oficialismo, que es el reconocimiento del control del voto, así como del chantaje de una bolsa CLAC o de establecer la guerra. Y el sector independiente que solicitaba ir a votar para que la abstención, la unificación, dada que había una alta participación, aunque de la alta participación era divisoria. O sea, para un cargo habían como 10 representantes del sector opositor. Más o menos esa fue la situación que se planteó. Y de esa manera tratar de unificar dentro de la mayoría de votos que es de la oposición el sufragio que garantizaba el reconocimiento. Pero aún garantizándose el reconocimiento, que vamos a hacer una simulación aquí, de hecho, vamos a suponer que se hubiera ganado todo, que ellos no lo iban a dejar, pero vamos a suponer que se hubiera ganado todo y que después de ganarlo el gobierno iba a arremeter contra estos cargos, porque ellos siempre quitan y ponen como les da la gana. Pero era una forma interna adjudicable de defendernos ante la ausencia de mecanismos internacionales para nosotros poder ejercer el derecho de escoger nuestra representación. Y eso es lo que se está discutiendo. Entonces, que si fallaron o no fallaron, y que si hubieran fallado, que hubiera pasado, y que estamos en la misma situación. Entonces, una segunda situación que se presentó fue el centro electorales estaban totalmente militarizados, instaurando medios de control. Hubieron 13 detenciones, de disparos, muertos, heridos y falta de movilización. Puede hacerse el reconocimiento aquí que el pueblo fue quien asumió tanto su decisión como su elección de ir a votar, dada pues las circunstancias. 3. La extensión de la participación fue mayor al 58.2% de los electores en las elecciones. Eso significa, señores, que la deserción, bueno, sigue siendo la mayoría de la población y que aparte de la deserción no tenían las posibilidades de movilización, tampoco tenían las posibilidades de contacto con los partidos políticos o los líderes
los líderes, dado que se les tiene prohibido ese acercamiento por parte del gobierno. Y esto pues se debe que hay que buscar la manera, no sé cómo, de hacer garantizar de que el derecho a ir a unas elecciones debe de iniciarse por la posibilidad de que tenemos el debate, la decisión, la elección, y que nuestra vida debe de refrendarse en un simple hecho de opinión electoral. Cuando eso esté claro, me imagino que la gente saldrá. Aparte del liderazgo, que debe haber una voluntad, credibilidad de una persona que garantice pues transparencia, fidelidad y unicidad con respecto a una organización que permita enfrentar la organización del gobierno. Gobierno significa militarización. Entonces, del 58.2% de abstención, de los que votaron, el 54.3% se le adjudicó a la oposición con 4.429.137, y para el chavismo, de los que votaron, le quedó el resto de 45.7%, que son 3.722.356. Las adjudicaciones fueron para el PSUV 18 gobernaciones, para la MUD 3 gobernaciones, Zulia, Táchira y Nueva Esparta, y hasta ahora en el segundo boletín no se ha adjudicado. Apure y Barinas, se están peleando. Hasta ahora las alcaldías son PSUV 205, MUD 59, Alianza 37 y otros partidos 21. Comparado con otras elecciones, se indica que la representación de la oposición en esta oportunidad fue mayor, a pesar de que no hubo participación de líderes, sino que es una participación de pueblo lo que se representa en estas elecciones. La confusión de los líderes está atribuida al fracaso de la no unicidad. 7. De 100 periódicos impresos, solo 22 estaban activos y muchos fueron inhabilitados para informar, e incluso se les quitó sus materiales y herramientas. 8. La culpa es de otro. En este momento todos se echan la culpa y no ven el escenario con transparencia, y en ese escenario de hostigamiento, de descalificación, de no reconocimiento de sí mismo, de lo que son o de lo que hacen, es que está la desorganización, porque a nadie se puede engañar. Cada quien decidió bajo su propio análisis, sus propios recursos y la información que se tiene, porque no hay internet, no hay datos, no hay dinero para ese tipo de cargos, para estar informados, y mucho menos hay para el pasaje, no hay carros para ir a hacer gestiones de ese tipo. Y el valor de lo que significa Venezuela y la defensa de Venezuela es algo pues que también está en discusión en todo esto. Entonces, los opositores culpan a los independientes por llamar a votar, pero los opositores tenían parte en esos 70.000 representantes que fueron a una adjudicación, y de un cargo tenían como 10 aspirantes. Esa división o desesperación de representación sin ver el contexto fue lo que llevó al fracaso. Otros dicen que fue que se vendieron para crear división y de esa manera generar esto que ya nosotros hemos estado observando, que es la división del voto, el voto castigo y la abstención. Otros dicen, otros opositores dicen, no, la culpa es del gobierno porque hizo corrupción. Es cierto que hizo corrupción y que tuvo la adversidad completa
como siempre lo ha hecho, pero hay que cristalizar los procesos y ser sabio. En ese sentido, otro discurso se dice que el pueblo fue un voto castigo. 9. Tendencia. Primero, esperar el pronunciamiento del CPI, Corte Penal Internacional, para asumir el juicio político del ocupante ilegal e ilegítimo de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Los marines no entrarán a Venezuela, se dice. Segundo, referéndum revocatorio en el 2021. Tercero, renuncia de los líderes opositores, renovación de liderazgo y unificación de objetivos pluralistas hacia la Venezuela libre. 10. Reconocimientos. Primero, con toda la adversidad, la oposición y los chavistas votaron buscando un cambio en los cargos a favor de la oposición independientes, pero no lograron un buen alcance por temor o por la decepción que implicaba no encontrar a alguien que dirigiera el país. Segundo, todos debieron aceptar no votar, incluyéndose para decirles al mundo que no hay institucionalidad ni garantías ni condiciones óptimas, pero esos que estaban llamando a no votar estaban participando en las elecciones. Tercero, el presidente interino Juan Guaidó se autorresponsabilizó por milésima vez del error de la falta de unificación de la oposición y de todo lo que ha acontecido esta situación de elección. Pero sigue la misma ausencia de acción, excepto la de asumir la representación con un discurso después del hecho. Tercero, los observadores internacionales deben dar un veredicto definitivo para revertir la historia electoral del país, lo cual cambiará las expectativas encontradas hasta este momento. Eso es lo que muchas personas esperan, ya que ellos como observadores independientes y que recorrieron todo el proceso, hablaron con todas las instancias y documentaron todo, deben de tener una información que debe validar estas elecciones. Y si el CNE no los reconoce, ellos tienen otras instancias como por ejemplo la ONU y el CPI, quienes asumirán esta situación como forma definitiva ante todo lo que se vive como obstáculo al ejercicio de la democracia y la declaratoria de ser un país dictatorial, como de hecho lo está declarando la ONU ante el no reconocimiento de las elecciones de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. En ese sentido, número 4, el escepticismo contra la dictadura es absoluta para entender que no se acepta o no se anula la participación. Final del cuento, final de la historia, final de este hecho, final histórico que nos lleva a todos a reflexionar, es que estamos en un proceso de duda, en un proceso de escepticismo, en un contexto de mucha restricción, traición y de falta de ética. Estamos en actos de desesperación porque se nos pierde Venezuela y no somos parte de Venezuela y no hay mecanismo de representación o de canalización que se nos permita la defensa. Por tanto, en esta oportunidad la conducción final del país la llevó el pueblo venezolano. Y este es el aprendizaje de hoy. Es el pueblo quien salió a votar, es el pueblo quien decidió, es el pueblo quien analizó las conjeturas, es el pueblo que bajo su vivencia trató de redirigir esta situación de país. Es el pueblo quien está temido, es el pueblo quien está decepcionado y sigue siendo el pueblo quien debe tener la garantía para poder salir y asumir bajo su propia fuerza y protección para tomar decisiones en Venezuela. Yo bendigo a todos porque estamos después de 20 años y con todas las adversidades y toda esta situación que se repite una y otra vez, estamos aquí de frente asumiendo nuestro país.
A todos muchas bendiciones. Les habló la doctora María de los Ángeles Rivas, al pendiente de Venezuela, de todos nosotros. Y bendiciones a todos, absolutamente todos, al gobierno para que tome conciencia y rectifique, a la oposición para que tenga sabiduría de conducción, al independiente para que prosiga su emprendimiento político y al pueblo por su cordura, su sabiduría y su fortaleza. Mil bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén.